¿Y cómo lo suavizamos? Hablando con una especialista en el tema, con Débora Mollón, licenciada en Economía, especialista en finanzas personales, que amablemente está acá en el piso con nosotros. Débora, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo Débora. están? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, todo bien. Gracias a ustedes. Qué desafío, ¿no, Débora, esto de administrar las finanzas personales en este contexto? Si tuvieras que darnos un consejo bien práctico para manejarnos en este contexto tan difícil. No desesperarse. Muy bien. Tranquilidad. Eso es, tranquilidad y conocernos. Para mí lo más importante es conocernos, conocer nuestra estructura. Porque ¿qué va a pasar en 20 días? No sé si es tan importante. Adentro de mi casa yo sí sé lo que puede pasar. Y tengo que conocerlo. Ahora, si voy por la vida con esto de, bueno, por ejemplo, todo aumenta, todo es un caos. Y ya sabemos que todo aumenta y todo es un caos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para estar mejor? Conocernos, conocer nuestra estructura de ingresos, conocer nuestra estructura de gastos, saber hasta dónde puedo, saber qué quiero hacer y de a poquito ir por eso. Los gastos hormiga pareciera, Débora, ¿no? Que muchas veces son los que se escapan. Esos gastos que tenemos en la cotidianeidad, que no le damos importancia y de repente en el cúmulo hacen la diferencia en nuestra economía, ¿no? Totalmente. Los gastos hormiga, a ver, ¿por qué se llaman gastos hormiga? Sí. Porque uno habla de gastos hormiga. ¿Por qué se llaman los gastos hormiga? Alguien en un jardín, en el patio de la casa, uno de repente ve una hilera de hormiguitas, va al rato y encuentra un hormiguero que nadie sabe quién lo hizo y cómo. Y lo fueron haciendo y se fue haciendo de esa manera y de repente en una semana tengo un hormiguero que nadie sabe dónde salió. Esos son los gastos hormiga. Gasto hormiga de libro de todos los países, incluso todos los libros. El típico café que yo agarro y me voy caminando con el café. Claro. Que es un placer, que está buenísimo, ok, pero digamos, ese café, si yo cuento ese café el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todo el mes, y después anualizo ese café, resulta que yo casi que me iba a un fin de semana largo, una escapada. Pues hay que tener un presupuesto Ese es el gasto hormiga, el gasto ese que no me voy dando cuenta. Acá preparaste entonces las ventajas de tener este presupuesto personal. A ver, ¿funciona como una listita, digamos, y me sirve para todo eso? Sí, te sirve para todo eso y te sirve para un montón de cosas más. Un presupuesto personal, primero vamos a decir rápidamente qué es. Así como en el Congreso están ahora debatiendo el presupuesto, los estados tienen presupuesto, las empresas arman su presupuesto, nosotros en casa también tenemos que armar el presupuesto. ¿Por qué no lo armamos? ¿Alguien se pregunta por qué en casa no armamos el presupuesto? Me parece que es por desinformación también a veces, ¿no? Y porque si tengo más información, me tengo que dar explicaciones a mí mismo. Ajá, interesante ese punto, Débora. Eso es. Entonces yo creo que a veces ni yo misma digo, uy, ¿hago el presupuesto? Sí. Ahora, si yo tengo información desagregada, tengo buena información de cualquier cosa, puedo mejorar los datos. Entonces, tener conciencia financiera es eso. No es sentarme a estudiar en una universidad importante. No, es decir, bueno, esto necesito conocer. ¿Qué ingresos tengo? Hay gente que tiene simplemente su salario y es ese ingreso. Hay gente que percibe distintos ingresos. Entonces, y gastos, infinitos gastos. Bueno, tener una conciencia importante de eso. Esa es lo primero. Decidir, porque si yo conozco y sé hasta dónde puedo, después decido yo, no decide por mí una publicidad. Por ejemplo, veo la publicidad y digo, ay, me quiero comprar eso, sé si puedo, sé si eso me va a arruinar la economía. Yo estoy empoderado. Como tener siempre la tarjeta de crédito, por ejemplo, siempre estar con mucha plata encima. Gran tema Me parece que a veces también eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? Completamente, gran tema la tarjeta. Y lo que más me gusta, que lo dejo para el final, pero es lo que más me gusta, es ver posible lo imposible. Entonces, la verdad que no se puede nada, porque como están las cosas y así, no es tan así. Hay cosas que son posibles y no me estoy dando cuenta porque no estoy teniendo esa conciencia, porque no sé hasta dónde puedo y siempre puedo un poco más, pero no lo sé. Entonces, vale la pena sentarse a hacer el presupuesto. ¿Y cómo lo podemos hacer de manera exitosa, Débora? Exitosa. Una manera exitosa de hacer el presupuesto es hacerlo hasta el final. Un presupuesto tiene 4 etapas y normalmente morimos en la primera. La primera etapa de hacer un presupuesto es tener información. Es esto de registrar
nuestros ingresos y nuestros gastos, conocerlos, después si quieren hablamos de cómo registrarlos o qué es un ingreso, qué es un gasto, pero tener esa conciencia, tener esa información. Uno cuando suele agarrar toda esa información dice la verdad que no quiero saber más. Y ahí muere en el intento y parece que es aburrido. Con eso, ahí tengo que armar el presupuesto. Esa información a mí me permite ponerme a planificar, ponerme a, digamos, empezar a ir para adelante. Entonces yo ya el mes que viene, dado los gastos que tuve este mes, ya puedo ir avanzando y realmente claro, lo puedo ¿no? prever. Exactamente. Hago el análisis, ahí hago un análisis y empiezo a avanzar. Planificación, eso es lo que digo. Yo hago un presupuesto, yo puedo saber el presupuesto de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, lo voy previendo, digamos, se va haciendo una previsión. Y lo más importante que tiene el presupuesto, que es la última etapa, digamos, la tercera es la ejecución del presupuesto, como hacen después del presupuesto que llevaron al Congreso. Sí. La ejecución es cuando va pasando, cuando gasto lo que dije que iba a gastar, cuando ingresa lo que dije que iba a ingresar. La última etapa, como digo, es la más importante, es el control. Pero no un control aburrido, un control de ir a mirar qué pasó y analizar esos desvíos. ¿Gasté más de lo que creía? ¿Gasté menos y me sobró? ¿Qué hago con lo que me sobra? Esa es la parte más copada, por decirlo de alguna manera. Registrar ingresos y gastos. ¿Y cuál pensás que sería la recomendación para ese excedente que podemos obtener con una mayor planificación de nuestros ingresos? Porque me parece que también hay mucha duda respecto a eso. Entiendo que hay muchas variantes, que hay muchas opciones, pero vos, Débora, licenciada en Economía, ¿cuál recomendarías como más redituable? A ver, invertirlo desde ya. De invertirlo de acuerdo a nuestro perfil de inversor. Por eso digo el conocimiento. Lo primero que me preguntaron, uno, conocerse. No está mal ser conservador y querer hacer una inversión que es conservadora. Digamos, si esa inversión a mí me deja tranquilo, yo duermo tranquilo, eso es lo que tengo que hacer. Bien. Entonces, lo pongo en un fondo común de inversión, hago un plazo fijo, lo dolarizo, compro acciones, compro bono, no importa qué hago, tengo que hacer algo, porque en este contexto no lo puedo dejar quieto y tengo que hacer algo. Y ya que me nombraste lo que sobra, un concepto que para mí es fundamental, el ahorro no es lo que sobra al final del mes. El ahorro es lo que yo decido que quiero no gastar, decido. Y vuelvo a lo mismo. Se hace al principio, se hace un preahorro, pero porque yo lo decido. Porque si no es como una casualidad. Claro. Uy, bueno, no lo gasté y bueno, voy a hacer y corres algo. el riesgo que no te quede ningún Y yo no tengo diferencial, ¿no? poder de acción, fue de casualidad. Entonces yo no puedo tener un objetivo. El presupuesto tiene que tener un objetivo. El ahorro tiene que tener un objetivo. Me quiero ir de vacaciones en febrero. Uy, medio que no llego. Bueno, en marzo, en abril, me voy a ir una semana de vacaciones. ¿Cómo voy a hacer? Hagamos el presupuesto y yo les aseguro que se van a ir de vacaciones. Perfecto. O sea, información y conocimiento, para mí es como lo principal que con lo que tenemos que llevarnos, Bueno, conocernos a nosotros. Gran síntesis. Débora, gracias por venir placer, aquí a acercarte al piso y contarnos esto que es clave para la economía de la audiencia y de todos nosotros. Así que muy interesante, espero que hablemos pronto. Un placer. Muchas Cuando gracias. quieran. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba Débora Mollón acá en el piso con nosotros repasando no solamente los aumentos, sino también cómo no entrar en pánico ante los mismos, que me parece que es fundamental tocar estos temas.